¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este Explainer. Hoy vamos a explorar un viaje verdaderamente fascinante. Ya saben, constantemente vemos análisis de textos filosóficos súper elevados que estudian el mundo desde allá arriba, pero casi nunca vemos cómo aterrizan esos conceptos en la vida real, ¿verdad? Pues bueno, hoy haremos exactamente eso. Vamos a ver cómo se da este giro monumental, pasando de una filosofía ecológica de altísimo nivel, basada en los textos del Selam sobre la encíclica Laudato Si, directo a las acciones de una comunidad en una llamada de Zoom. Es literalmente ver cómo las grandes ideas se transforman en las acciones de todos los días. ¡Comencemos! Bueno, para que no nos perdamos, este es nuestro mapa de ruta. Primero, hablaremos de el valor de la creación. Segundo, el paradigma tecnocrático. Tercero, la necesidad de ética. Cuarto, vamos a escuchar unas reflexiones en comunidad súper interesantes. Y cerramos con el punto 5, acciones y compromisos. Vamos a darle. Así que entramos de lleno a nuestra primera sección, el valor de la creación, nuestra herencia. A ver, el punto crucial aquí es entender el primer gran concepto del texto, la idea de que la Tierra es una herencia compartida. El documento nos dice claramente que la naturaleza no es un simple objeto de estudio, sino un don. Y el problema, o más bien cuando se rompe la armonía ecológica, es justo cuando la humanidad olvida los derechos de los demás seres vivos y se cree dueña absoluta. Entonces aquí entra un término académico que suena fuertísimo, el antropocentrismo despótico. Ahora, ojo con esto, el problema no es que el ser humano tenga un rol central, para nada. El error está en la palabra despótico. Es esa desconexión total con la ética, donde olvidamos que nuestra inteligencia no se nos dio para arrasar con todo, sino para ser los guardianes del equilibrio y respetar la naturaleza. Y esto nos lleva a una comparación histórica increíble que plantea el texto. Resulta que el mandato de dominar la Tierra se ha malinterpretado muchísimo a lo largo del tiempo, usándose básicamente como una licencia VIP para abusar y explotar recursos a diestra y siniestra, solo para el beneficio de unos cuantos. Pero el verdadero llamado, el llamado ético original, es diametralmente opuesto. Se trata de usar nuestra inteligencia para proteger a todas las especies y servir a la familia universal. Y es que, piénsenlo así, el texto advierte que perder una sola especie no es solo un daño ambiental, es una pérdida irreparable para absolutamente todos nosotros. Pasamos a la sección 2, el paradigma tecnocrático. Básicamente, el peligro de la técnica. Una vez que entendemos el inmenso valor de nuestro entorno, el texto se clava en las raíces humanas de la crisis actual. Y aquí es donde brilla, y a la vez asusta, el poder de la tecnología moderna. La tecnología es, sin duda, un don y una muestra increíble de la creatividad humana. Pero, y esto ilustra perfectamente el peligro, se vuelve súper destructiva cuando opera en el vacío, totalmente desconectada de valores éticos. Miren cómo avanza esta cascada del paradigma tecnocrático. Paso 1. La utilidad inmediata se vuelve el único criterio que importa, subordinando la economía y la política. Paso 2. Esto fomenta un consumo que no tiene frenos. Y paso 3. Terminamos explotando recursos implacablemente buscando la ilusión de un crecimiento infinito en un planeta que, seamos realistas, tiene límites muy claros. Como consecuencia directa de todo esto, surge otro concepto que el texto aborda de forma muy neutra pero clara: el relativismo práctico. Esto pasa cuando la voluntad humana desplaza a la ética y se pone como juez supremo. Cuando eso ocurre, absolutamente todo entra en el terreno de lo negociable. El documento detalla cómo de esta mentalidad nacen muchísimas crisis simultáneas, porque alimenta la corrupción, el tráfico de personas, la violencia y esa terrible cultura del descarte donde terminamos desechando tanto a personas vulnerables como a especies enteras sin miramientos. Esto nos lleva a la sección 3, la necesidad de ética, o como lo llama el documento, ecología integral. Ante este panorama, el texto propone una solución estructurada, la ecología integral. Y lo genial aquí es que no rechaza la tecnología ni los avances modernos, todo lo contrario. Lo que exige es que la ciencia se integre con la ética y la economía con la solidaridad. Aquí nos dan unos principios básicos para alcanzar ese verdadero progreso. Primero, hay que orientar el inmenso poder tecnológico hacia el bien común. Segundo, valorar el trabajo humano para que dé dignidad y realización, no para que seamos simples engranajes de consumo. Tercero, guiar la innovación con responsabilidad moral, para que las dinámicas de lucro no terminen reemplazando ciegamente a las personas por máquinas. Y cuarto, entender que ser verdaderamente libres no significa tener un poder ilimitado, sino tener la capacidad de elegir hacer el bien. Y aquí viene el giro del que hablábamos al principio. Sección 4, reflexiones en comunidad. Pasamos de las grandes teorías directo a las microacciones en Zoom. Ahora sí, aterrizamos de golpe en la realidad.
Las fuentes nos dan acceso a una transcripción directa de una reunión comunitaria del CELAM liderada por el hermano Jacinto en una videollamada. Es fascinante ver cómo personas comunes toman todas estas ideas densas y las confrontan con su día a día. Fíjense en esta confesión del hermano 6, que es de una honestidad tremenda. Al leer sobre el daño a la creación, él hace una conexión inmediata y dice: «Oigan, antes en pleno invierno hacíamos fogatas quemando llantas para el frío y ni pensábamos en la contaminación». Es exactamente el momento en que la gran teoría hace clic y se vuelve una revelación inmediata y personal sobre nuestro propio daño ecológico. Y pasa lo mismo con el hermano 16. Él hace una conexión brillante entre la inmensa crisis ecológica global del documento con algo específico que está pasando en su propia región. Habla sobre la tala de árboles en el Estado de México y cómo eso nos perjudica a todos. Aquí es donde la lectura deja de ser algo lejano para cobrar un impacto súper práctico. La filosofía deja de ser algo que pasa en el mundo para ser algo que pasa en mi comunidad, entendiendo por fin de qué trata eso de la responsabilidad compartida. Lo que es realmente interesante analizar ahora es cómo se traduce uno de los conceptos más profundos del texto. El documento habla del destino universal de los bienes. Suena súper académico, ¿no? Pues el hermano 20 lo baja a la acción más humana posible, el simple hecho de compartir una tortita o unas galletas en una convivencia. Enseñar a los demás a desprenderse de sus cosas, por más chiquito que sea el detalle, es la encarnación perfecta de esa justicia social y solidaridad que exige la ecología integral. Es una maravilla. Entramos a nuestra última sección, acciones y compromisos, el impacto real desde la base. Porque claro, esta comunidad no se queda solo en el «me equivoqué en el pasado» o en la pura reflexión. Dan el siguiente paso vital y arman estrategias activas para cambiar sus hábitos e influir en sus familias y parroquias. Aquí podemos ver cómo categorizaron esos compromisos tangibles. Por un lado, en lo personal, prometen usar más el transporte público, bajarle el consumo de carne por su impacto y cuidar muchísimo el agua y la luz en casa. Y por el otro, a nivel comunitario, el impacto se multiplica. Deciden eliminar por completo los platos y vasos desechables de sus reuniones, compartir recursos con los necesitados y van a organizar pláticas para hacer conciencia con los jóvenes de primero y segundo grado. Es literalmente ver la teoría en plena acción construyendo un mapa de ruta hacia el cambio. Y para sumar a esto, el hermano 25 hace una intervención que da directo en el clavo sobre el mundo digital. Es fascinante, porque ellos mismos están en Zoom usando esta tecnología para estar cerca a pesar de la distancia física, pero al mismo tiempo validan la advertencia del texto sobre el paradigma tecnocrático. Reflexionan sobre cómo el Internet, si lo usamos sin ética, facilita que se difundan rumores, información falsa, extorsiones o hasta ídolos de mentira. Reconocen que la tecnología es un superdón, sí, pero que requiere tener los ojos bien abiertos para asegurar que nos sirva para aprender y sumar, no para desinformar. Y bueno, para finalizar este análisis, quiero dejar sobre la mesa la misma pregunta contundente con la que el hermano 9 cerró esa reunión comunitaria. Después de todo este recorrido, desde los conceptos filosóficos mundiales hasta la decisión de apagar un foco en casa, el verdadero examen está en lo que hacemos todos los días. Y la reflexión queda resonando muy fuerte. Si no logramos cambiar esta mentalidad y nuestros hábitos, ¿es esta la herencia desastrosa que dejaremos para el futuro? Queda en nosotros pensar qué tipo de respuesta estamos construyendo hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este Explainer.